programa y a lo que Él ha determinado y de qué forma tan maravillosa nos fue preparando con la tecnología que existe ahorita en el mundo para que cuando cayera esta pandemia, que fue el año pasado, en febrero, marzo más o menos, pudiéramos como organización, como Villanueva, quiero decirles que ya tenemos 43 años Vida Nueva para el mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo. Es algo, ¿verdad? 43 años. Comenzamos en 1977. Así que gracias a Dios que nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido. Continuamos de pie, gracias a su gracia y misericordia. Pero no nos tomó desprevenidos la pandemia. Fue una cosa sorpresa para el mundo entero. Pero ahora ya descubrimos que a través de las redes sociales y eso alcanzamos a miles de personas. Teníamos registros de las conferencias del domingo que compartíamos. Casi llegaban a los 300,000 en 4 o 5 días, o sea, 3 estadios Azteca. ¿Se imaginan ustedes eso? Entre los pastores nos comunicábamos y nos decíamos, oye, soñábamos con ir al Azteca y predicar al Auditorio Nacional que caben 15,000 personas. Pues alcanzamos muchísimas más a través de las redes sociales. Increíble. Hasta los pastores dicen, me escuchan más en las redes que en físicamente. Pero no hay, ¿verdad? Nada se puede comparar con la iglesia, porque dice Hebreos 10, no dejando de reunirnos. Y Dios tenía ya preparado este tiempo. Y pues también mientras más nos acercamos al final de la historia, vamos a darnos cuenta que vamos a tener muchísima más luz, muchísima más dirección más clara del Espíritu Santo para todos ustedes que viven de rodillas, todos ustedes que viven en este libro de día y de noche, meditando, estudiándolo, leyéndolo, memorizándolo. Ustedes serán dichosos porque no nos sorprenderá como un ladrón el día de mañana. Así que quiero compartir con ustedes esta serie titulada, que iniciamos hoy, El falso profeta, a los que llegan a apuntar, y la imagen de la bestia. El falso profeta y la imagen de la bestia. Mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, podemos descubrir la increíble deshumanización que ya predomina en el mundo. Cuando hablo yo de deshumanización, ustedes tienen que estar conscientes como hijos de la luz, como santos de Dios, de que uno de los proyectos más grandes que hay ahorita son 2 proyectos principales que detrás de las cortinas, aunque ya hay mucho que ya se está pudiendo vislumbrar, se está desarrollando en el mundo, y uno es la transhumanismo o el transhumanismo. O sea, se están desarrollando en China, ya están tratando de desarrollar soldados con superpoderes. Así que todas estas series de televisión de los superhéroes y Superman que comenzó en los 50, etcétera, Batman y Mujer Maravilla, ¿verdad? De alguna forma el mundo está llegando a este punto donde están mezclando ya genes, embriones, para producir superhombres, que fue el sueño principal del padre del ateísmo del siglo XX, Friedrich Nietzsche. En su libro Así hablaba Zaratustra, él soñaba con un superhombre, porque él se decepcionó cuando su padre, que era pastor en Alemania, era pastor, el papá de Friedrich Nietzsche, murió de un problema grave en el cerebro. Él se decepcionó porque Dios no lo sanó de acuerdo a su sentir y se volvió ateo. Pero él soñaba con que el ser humano que va a triunfar va a ser un hombre sin compasión, deshumanizado, sin sentimientos, para poder realmente crear un monstruo de criatura. Entonces Hitler absorbe la enseñanza de Friedrich Nietzsche, y Hitler soñó con crear una super raza, la super raza aria,
donde todos fueran güeros y de ojos claros. E hizo experimentos con el doctor Mengele, ¿verdad? Como ustedes no tienen idea, que iban a crear un Frankenstein si no hubiera sido derrotada Alemania en 1945. Entonces, mientras más rápido nos acercamos a la historia, Satanás va a tratar de corroer, tratar de desbaratar, tratar de hacer a un lado o de ensombrecer la imagen de Dios en nosotros. La imagen con la cual fuimos creados a semejanza de Dios. Va a tratar de destruirla Satanás, y esta es la deshumanización que estamos viendo ahorita. Y podemos oír claramente todos los días hablar a líderes políticos, religiosos del mundo, manifestando una completa y total y absoluta insanidad mental. No puedes creer lo que tú puedes oír actualmente de la mayoría de los líderes políticos y religiosos en el mundo. No puedes creer que sean personas inteligentes, porque hablan ya con una patología de insanidad mental que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que esté el mundo siendo guiado por estos locos? Porque es una locura total. Y no cabe duda que además de este triste liderazgo, agreguémosle la cantidad de mentiras que se propagan cada día mediante los medios masivos de comunicación, con el propósito diabólico de deteriorar el carácter del ser humano. El carácter del ser humano está siendo deteriorado a una velocidad en la que a muchos que nos escuchan les está pasando lo que a la rana, el famoso cuento de la rana, que si agarras una rana y la metes en agua hirviendo en la estufa, ahí la rana, en lugar de que brinque cuando está hirviendo el agua, se muere hervida por la temperatura de su sangre. Y así está pasando con la mayor parte de los seres humanos. Se están acostumbrando a la depravación moral, a la degeneración, a las mentiras, a que lo anormal sea ahora normal. Estamos en un mundo muy difícil, muy peligroso. Y esto lo anunció el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Timoteo debe saber esto, que en los postreros días, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligroso en el griego es chalepos, que se tradujo solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera con el endemoniado gadareno, se tradujo salvaje. O sea, vendrán tiempos salvajes. El salvajismo de la gente se manifestará principalmente en las grandes ciudades, como ya lo estamos viendo hace algunos meses. En Estados Unidos salieron, ¿verdad?, grupos de izquierda a derrumbar la estatua de Abraham Lincoln, de George Washington, de Martin Luther King, etcétera, etcétera, a incendiar patrullas, destruir comercios, etcétera, etcétera. Estamos viéndolo en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en México, en Sudamérica, un salvajismo, una anarquía de la gente, y donde este fenómeno en Estados Unidos llegó al clímax cuando a la policía le prohibieron actuar, que no se metieran, que los dejaran derribar las estatuas, que dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y todavía llega este salvajismo, esta peligrosidad en la que estamos viviendo, en la que la misma gente en las ciudades comenzó a proponer en los Estados Unidos de Norteamérica que quitaran a la policía. Defund the police en inglés. ¿Se imaginan ustedes cómo puede el hombre llegar a la locura? Y comenzaron a decir, bueno, ¿y quién nos va a proteger cuando nos asalten en las calles? ¿Quién nos va a proteger cuando violen a tu niña? ¿Quién va a proteger cuando a un asesino entre a matar a todos los estudiantes de una escuela? ¿Cómo es posible que pudiera ni siquiera
pasar por la imaginación que se pudiera lograr eliminar las fuerzas políticas del orden. Esta es la razón, santos de Dios, por los cuales la Biblia nos revela en sus últimas páginas, como lo vamos a comenzar a ver, que al final de los tiempos surgirán dos personajes diabólicos, y los cuales el Espíritu Santo les dio el nombre de bestias. Dos personajes surgirán en los tiempos que estamos viviendo, y en la Biblia se usa el término para clasificarlos como bestias. En otras palabras, ¿por qué se usa la palabra bestia para definir al anticristo y al falso profeta? Porque serán dos personajes siniestros, sin compasión alguna, sin sentimientos, ni amor, ni bondad, ni emociones, sanguinarios y depredadores, llenos de odio por la humanidad. Estos dos personajes tendrán el control político, religioso y económico del mundo durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Quiero de aquí en adelante que vamos a abarcar este tema con mucho cuidado, ustedes que son estudiantes de escatología y de profecía bíblica, para que puedan ustedes ver de una forma cronológica el orden de las profecías, que no lo puso Dios en orden a propósito, y que pudiéramos ya comenzar a alumbrar nuestra mente para darnos cuenta que nos encontramos ya en esos tiempos donde la deshumanización, el carácter del ser humano, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin afecto a los niños, sin afecto a su esposa, sin afecto a su esposo, con una rebelión impresionante contra cualquier gobierno. Vivimos un tiempo de anarquía, y tenemos que estar conscientes como hijos de Dios de no solamente vivir y, bueno, yo trabajo y tengo mi taller de carpintería o de plomería o mi buffet de abogados o mi consultorio médico, etcétera, etcétera, y nos metemos en una burbuja donde ese es nuestro mundo nada más, desconectándonos, y abrir una ventana para ver lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en el mundo nos va a alcanzar a los que no estén protegidos. Como dice en Lucas 21, 32 en adelante, Jesucristo: orad para que sean tomados por dignos de escapar de estas cosas, de las cuales sobrevendrán al mundo entero. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a comenzar esta serie, el falso profeta y la imagen de la bestia. Yo estoy muy emocionado porque anoche le decía a mi esposa, por cierto, acabamos de tener a nuestra primera nietecita. Natalia, nuestra hija, acaba de ser mamá. No es porque sea nuestra nietecita, pero está bella, está hermosísima. Y mi esposa, como Pepita en comal, ya ni me pela. No está, ¿verdad?, completamente su primera nieta de mi esposa. Y está, ¿verdad? Pero bueno, yo la comprendo, a todos ustedes son mujeres, ¿no? Entonces, pues estamos pasando un tiempo hermoso, ¿verdad? Donde ella no quiso venir hoy a la iglesia. Me dijo que la disculpara ante ustedes, porque me dice, bueno, van a llegar las hermanitas, me van a abrazar, estas cosas, y no quiero contaminar. Me tiene un miedo tremendo a comunicarle algo a su nietecita. No sale ahorita de la casa de mi esposa más que de la casa de ella a la casa de Natalia, mi hija, etcétera, etcétera, y de vez en cuando a un restaurante. Pero es maravilloso que podamos darnos cuenta que estas criaturas que están naciendo actualmente en el siglo XXI, el mundo que van a enfrentar. Impresionante el mundo que van a enfrentar. Y en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, se describe que después de enunciar el Espíritu Santo en el versículo 1, que del mar subió una bestia que es el anticristo, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Una sube del mar
y la otra de la tierra. La bestia que sube del mar, síganme con mucho cuidado, no es el anticristo, es el principado demoníaco que entrará al anticristo. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. Pero cuando la Biblia habla de la bestia, está hablando de principados demoníacos. Como dice en Apocalipsis capítulo 11, la bestia que sube, ahí nos damos cuenta, esta bestia de donde subió, no de la tierra, subió del abismo. ¿Y qué es el abismo? Es la prisión de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y de muchos demonios. Entonces vemos que alguien de esa prisión va a ser soltado y va a poseer completamente a la persona del anticristo. Entonces el anticristo será bestia, humano. Y esto es interesante porque Cristo fue Dios, hombre. Cristo era 100% hombre y 100% humano. Cristo fue poseído por el Espíritu Santo y lo dijo repetidamente: yo no hago nada como humano, más que lo que veo hacer al Padre, y en el Espíritu Santo echo fuera demonios. Yo hablo no mis palabras, sino las palabras del Padre. Cuando yo voy caminando por la calle, yo no digo, ay, voy a sanar a este cieguito. No, si el Padre no me dice que lo sane, no lo sano, porque no he venido a hacer mi voluntad. Vino a someterse su humanidad 100% a la dirección del Padre. Y si esta Trinidad diabólica, que va a ser el Padre, va a imitar al Padre, Satanás. El anticristo va a imitar a Cristo, porque la palabra anticristo apunta, lo significa en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Implica las dos definiciones. Y el falso profeta hará el papel o jugará el papel del Espíritu Santo, la Trinidad diabólica. Entonces, cuando comenzamos a poner todo esto junto, comenzamos a entender tantas cosas en la Biblia que aparentemente en una lectura superficial no lo podemos descubrir. Entonces, la bestia, el anticristo, sube del abismo, porque ahí dice, apúntalo, Isaías 27, versículo 1 y 2, que la serpiente voladora que vive en el mar. El dragón se le menciona ahí que es Satanás. Entonces, en las profundidades del mar, cuando baja en una sonda que tal vez son 8,000, 9,000 metros, a donde puede llegar la profundidad más grande en un océano en el mundo, debajo del océano está el abismo, en el centro de la tierra. Ahí está el Hades, la prisión de los demonios, con compartimentos como es el abismo y el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se menciona que es la palabra infierno. Entonces, aquí en este planeta, en el centro de la tierra de este planeta, hay 3 prisiones que nadie va a poder bajar. Y es interesante que estamos ya queriendo ir a Marte. Jamás nadie podrá ni siquiera tocar el centro del globo terráqueo. Lo único que los científicos saben es que el centro de la Tierra es fuego. Es la única información que tienen hasta este momento. Entonces, el falso profeta, que se le menciona como otra bestia, subía de la tierra porque va a ser un hombre, aunque también desde luego poseído por demonios. Y vean ustedes cómo se presenta este falso profeta, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y la palabra cordero aquí en el griego es arnión. Arnión con A-R como suena, que significa corderito. Chiquito, un borreguito chiquito, inofensivo, pero hablaba como dragón. O sea, este hombre, que es el falso profeta, va a ser el compañero en los últimos 3 años y medio nada más.
en los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Él y el anticristo van a actuar juntos durante 3 años y medio, porque el falso profeta va a ser su ministro de propaganda, de economía y de religión. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son para la gran ramera, el sistema religioso del papado, que vamos a hablar también claramente, que no hay duda alguna. El mismo Vaticano lo entiende y pone en una de sus Biblias que es realmente el Vaticano la cueva de demonios, donde durante los primeros 3 años y medio el sistema religioso de la ramera, que va a ser un papa, no sabemos si todo esto lo vamos a ver en esta serie, o otro papa, pero este sistema religioso, muchos decían que el jefe iba a ser el falso profeta, porque el falso profeta también va a tener algo de religioso. Pero ¿cómo puede ser el falso profeta si van a ser los primeros 3 años y medio y el gobierno del anticristo va a quemar Roma? Apocalipsis capítulo 17, va a quemar, los 10 gobiernos del anticristo quemarán a la ramera. Y dice Apocalipsis 17 que la ramera es una ciudad que en los tiempos de Juan gobernaba sobre las naciones. Entonces, una vez que destruyan Roma y al Papa y el sistema religioso, a los 3 años y medio, el falso profeta comienza a hacerle una imagen. Esto es una síntesis de todo lo que vamos a desarrollar. Le va a hacer una imagen al anticristo, que posiblemente esta imagen vaya a tener un demonio dentro, que le vaya a dar vida a la imagen. Síganme con cuidado, por favor. Que va a estar dentro del templo, en lugar santísimo. Y a esta imagen el falso profeta es el que va a poner la marca del 666. ¿Cuántas veces hemos oído que el anticristo mandará marcar al mundo? ¡Qué grande equivocación teológica! No es el anticristo el que mandará marcar al mundo, será el falso profeta, como lo vamos a ver. Y así se nos van cayendo las vendas y vamos viendo ya más claramente la geopolítica y la forma como la Biblia nos está cada día más alumbrando para poder entender mejor y prepararnos mejor también. Entonces, este hombre, este falso profeta, este personaje, que hasta los primeros 3 años y medio él no va a actuar, sino los últimos 3 años y medio con el anticristo, va a entrar al mundo como un hombre santo, con cuernos semejantes a un cordero. Y dice 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nunca Satanás se te va a aparecer ni te va a tratar de engañar más que a través de una apariencia benéfica, bondadosa, que no vas a poder creer por afuera que esa persona pueda traer dentro al mismo diablo. Pero hablaba como dragón, y del corazón habla la boca. Así que cada vez que nosotros expresamos algo con nuestros labios, es porque sale de tu corazón. Lo que tienes en tu corazón, lo expresas, lo sacas a través de las palabras. Y como es la condición de tu corazón, es tu vocabulario también. Muy bien, y ahora dice en el versículo 12 rápidamente, repito una síntesis para ir abarcando esta serie con más detalles. Y ejerce, versículo 12, o sea, el falso profeta va a tener la misma autoridad del anticristo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y vean rápidamente el versículo 2 del capítulo 13, hablando del anticristo, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. La misma autoridad del anticristo, Satanás se la dará al falso profeta. Y no nos vayamos a sorprender. Vamos a ver más adelante ahorita que el falso profeta va a hacer milagros, va a hacer caer del cielo fuego. Imaginémonos ahorita
que salga un hombre en las noticias que haga así y que haga fuego. ¿Qué es lo que el mundo va a hacer inmediatamente? No, esta persona es o un marciano, o un extraterrestre, o un poder, o un ángel, pero es algo sobrenatural. Y va a imponer la motivación a este hombre para que la gente crea que realmente es el Mesías, o que él puede ser la persona que puede realmente no mentirles al obligarlos a que se usen la marca del 666. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, siempre va a estar junto al anticristo, va a ser un dúo satánico, y hace que la tierra de los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a ver que el anticristo va a ser muerto y resucitado, imitando la resurrección de Jesucristo, por lo cual cuando resucite es cuando realmente el mundo lo va a adorar y creer que Él es un Dios. Pero aquí ahorita lo que vamos a detenernos es que dice la Biblia que ejerce la autoridad en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. ¿Qué hacía o qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 y en el capítulo 16? Cuando Él venga, Él realmente no va a hablar en su nombre, Él me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo vino para levantar la imagen de Jesucristo, y el falso profeta que imitará el papel o el ministerio del Espíritu Santo hará lo mismo, hará que la gente adore al anticristo. Vean la imitación impresionante de Satanás, porque él es un imitador. Él va a hacer que adoren a la bestia. Vamos a ver de qué forma va a hacer que la adoren. Y dice el versículo 13: y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra, a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, como ahorita el mundo está engañado. Ahorita hay un engaño que está cubriendo desde el polo norte hasta el polo sur, del este al oeste, al mundo y a los seres humanos. Es un mundo de engaño, un mundo oímos que será melón, será sandía, ¿a quién le hago caso? ¿Quién dice la verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Nunca esta confusión había existido. Siempre ha habido confusión, pero no como el año pasado, ni también en este año que comienza. Hay una confusión impresionante de los seres humanos. No saben cómo reaccionar, si puedo hacer esto, si no puedo hacer aquello, si me puedo portar de esta manera. Bueno, es impresionante, y lo más impresionante es la confusión de la falsamente llamada ciencia. La ciencia no es Dios, el conocimiento no es Dios, y ahora Dios ha avergonzado a los científicos ateos, porque la mayor parte de los científicos actualmente son ateos, con todo esto que ha pasado, que no saben cómo explicar esto, cómo explicar aquello, por acá, por allá. ¿Por qué? Porque no es Dios la ciencia. El conocimiento envanece, el amor edifica. Esto es muy importante para todos nosotros. Y dice en el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra, mandando que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir espíritu. Wow, apúntalo ahí en tu Biblia. La palabra aliento es la palabra griega neuma, con P, neuma, que es la palabra que se usa para espíritu. Se le permitió al falso profeta, a la imagen que no sabemos, lo vamos a ver casi al final, si es una imagen compuesta tecnológicamente o robóticamente, o realmente algo que va a crear y que va a meter un demonio ahí para que pueda el demonio, como un ídolo, atraer la adoración de los seres humanos. Pero vemos nosotros que se le infunde y se le permite infundir espíritu o aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen
no el falso profeta ni el anticristo. Esta imagen hablara. Estamos aquí pisando terrenos bien profundos que no nos habíamos dado cuenta hace muchos años, por lo menos yo estudiando la escatología, hasta ahorita me está cayendo, como decimos, el 20. La imagen va a hacerla hablar, y para que hiciera matar a todo el que la adorase. Y esta imagen, ¿saben quién es? La que el profeta Daniel mencionó como la abominación desoladora. Cristo en Mateo 24:15 les dijo a los judíos que estén en Judea, no a la iglesia, a los judíos que estén en Judea: cuando vean la imagen desoladora que habló Daniel, escápense de Judea. ¿Y dónde está Judea? Ahorita es lo que se llama el Banco Oriental en la tierra de Israel. Y Judea ocupa ahorita donde está la ciudad de Jericó, y es ahorita controlada por los palestinos. Qué interesante que Jesús dijo: no de Samaria, no de Galilea, los que estén en Judea, sálganse y corran, porque vendrá una tribulación como jamás la ha habido. O sea, los judíos que están ahorita en la zona geográfica de Judea, que ocupa Jericó y que está en manos de los palestinos dentro de la tierra de Israel, los palestinos serán los que van a perseguir a los judíos por órdenes del anticristo. Qué interesante que Jesús mencionó Judea, no a Galilea ni Samaria. Se le permite infundir aliento, espíritu en la imagen, para que la imagen hablara e hiciera matar. Aquí todos ustedes, cuando yo leí esto hace muchos años, son cosas que uno lee y le das la vuelta a la hoja, ¿verdad? Como que no le entiendo muy bien aquí. ¿Cómo que le va a meter un espíritu? O sea, ¿cómo que el anticristo va a resucitar? ¿Qué tiene el poder de resucitar muertos? ¿Tiene el anticristo, tiene Satanás el poder de dar vida? Miren, hermanos, nunca jamás hemos estudiado a conciencia el poder de Lucifer. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 28 que Lucifer, y anoche yo estaba meditando en esto, fue criado como un querubín. E imaginémonos esto: Dios hace su obra maestra. Ningún otro querubín, serafín, ángel jamás ha sido creado con la perfección, la sabiduría, el poder con el que fue creado Lucifer. Lucifer era el sumo sacerdote, podríamos decir, en el templo de Dios en el cielo. ¿Y de qué estoy hablando? Que si hay un sumo sacerdote, es el que está jalando a los ángeles para que puedan adorar a Dios. Aunque claro que no había sacrificios todavía, él no había caído. Pero dice la Biblia que fue la soberbia que se encontró en él. En otras palabras, cuando Dios crea a este querubín con tanto poder y con tanta sabiduría, él tenía, y no hay una criatura que no haya sido creada de la misma manera. Dios a todos nos ha creado. Adán y Eva no tenía naturaleza pecaminosa, tampoco la tenía Lucifer. ¿De dónde salió el pecado de Lucifer? Bueno, ya en Adán y Eva, igual que Lucifer, fue creado sin pecado, pero con el potencial dentro de su naturaleza de responder hacia un camino o hacia el otro camino. Porque si ese potencial no hubiera sido puesto dentro de las criaturas que Dios creó, hubiéramos sido, y hubieran sido los ángeles, robots. No hubiéramos jamás podido tener enfrente: no, voy a escoger uno o dos caminos. No, nada más voy a escoger este, porque soy un robot. Y fui diseñado y se me da cuerda para que solamente camine por ahí. Pero a Dios le agradó poner dentro de sus criaturas esto. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. Por amor. En otras palabras, si nosotros no hubiéramos tenido la opción de irnos por otro camino, ¿cuándo hubiéramos conocido el amor de Dios en la cruz?
¿Cuándo hubiéramos conocido la maldad de los que se oponen al amor de Dios? ¿Cómo podríamos conocer la compasión, la misericordia, la gracia y la bondad si no tuviéramos la antítesis o lo contrario o lo opuesto a lo que es el amor, el bien, la misericordia, la compasión, etcétera, etcétera? Entonces, gracias a ese amor que Dios tuvo al crearnos, nos pudo mostrar de tal manera, Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue por el amor de Dios que Él permitió que el mal entrara al universo. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque es el argumento número uno de los ateos. Yo en todos mis años pasados que tuve argumentos con ateos, agnósticos, escépticos, en televisión, en radio, etcétera, etcétera, siempre sacaban la primera carta. Y su primera carta que traían ahí era: a ver, contésteme usted, ¿por qué el mal entró al mundo? Yo les contesté: me da mucha risa, Mr. Ateo, porque ustedes no tienen respuesta y nosotros sí. O sea, los ateos jamás te podrán, ¿cómo van a poder contestarte si no saben ni siquiera, no creen ni siquiera que hay Dios? Entonces, ¿cómo van a poder explicar la maldad humana, el castigo humano, la deshumanización humana, cuando no entienden ellos? Porque cuando no hay Dios, eres tú Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Tú le dices me dice una persona: yo soy ateo. Le digo: no eres un ateo. ¿Quién te dijo que eres un ateo? Filosóficamente tú no puedes sostener esto. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que tú eres Dios. Si no hay una fuerza fuera de ti que tiene control de tu vida, que te la has entregado y que reconoces que dependemos de algo que trasciende nuestra naturaleza, tú te pones tus leyes, tú haces tus mandamientos, tú decides qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, te conviertes en Dios. Son dioses para ellos mismos. No hay ninguna persona que se atreva a decir: yo no tengo Dios. Porque adoras al Dios verdadero, o te haces tú mismo el Dios que tú crees, engañado por Satanás como fue engañado Eva, que podrás ser como Dios, creyendo y haciendo tú, decidiendo entre el bien y entre el mal. Y aquí, para terminar esta parte de Apocalipsis 13, dice, vamos a unirlo desde el versículo 15. Está hablando del falso profeta. Al falso profeta se le permitió infundir aliento o imagen, espíritu a la imagen de la bestia, para que hablara, matara y a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos. ¿Quién hacía que a todos? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del falso profeta. Es otra de las funciones del falso profeta. Él va a hacer, Él va a provocar, Él va a motivar, Él va a llevar a cabo este ministerio. Pequeños, grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Él hacía, Él va a hacer, Él va a operar, Él va a tener ese ministerio de que la gente se marque. No el anticristo, el falso profeta, su ministro de propaganda, economía y religión. Él. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Y no me quiero saltar lo que les dije. No conocemos el poder de Satanás, pero está en la Biblia. Solamente lee hoy en la tarde Éxodo capítulo 7, cuando los hechiceros, los astrólogos, los magos de Egipto vieron que Moisés aventó la vara y se convirtió un objeto inanimado, madera. La madera no tiene vida, se convierte en una culebra. Y los brujos le dan vida a las varas de ellos. Yo cuando me puse a pensar en esto dije: o sea, Satanás no puede dar vida. Lee la Biblia. Pero ¿qué tipo de vida también? ¿Y de qué forma él puede tener el permiso de Dios para hacer cosas
como dice Apocalipsis 12, engaña al mundo entero. Entonces, los brujos pudieron hacer aparecer esto como algo vivo, y la vara de Moisés, que tenía vida, que era una culebra, se come a las demás. O sea, no era una ilusión óptica lo que hicieron los brujos. Si la vara de Moisés se comió a las culebras de los hechiceros, era porque eran culebras de veras. No eran como, leí una vez un comentario de una persona ahí, ¿verdad? Que como el mundo está lleno de estas personas, no, han de haber sido ilusiones ópticas, han de haber sido apariciones, a lo mejor fueron hologramas que hizo el Satanás. ¿Eso por qué se las comió? Y lo mismo pasa ahora con lo de la vacuna también. Oiga, ¿será la vacuna la marca del anticristo? Por el amor de Dios, lee tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia que va a ser aquí en la frente o en la mano derecha? Y las vacunas no las ponen aquí. Entonces, ¿cómo puede ser una vacuna la marca de la bestia? Te la ponen aquí o en cualquier músculo del cuerpo. Y la marca de la bestia es algo que está impreso aquí o aquí. Entonces, nos damos cuenta cuánta confusión existe. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a leer la Biblia como Dios quiere que la leamos, en oración y con mucho cuidado. Y veamos entonces que a la mitad de la tribulación, los últimos 3 años y medio, y antes de que, voy a darles rápidamente un panorama, una cronología de lo que va a pasar. Antes de que el anticristo llegue a Jerusalén, porque antes de los 3 años y medio es posible que el anticristo esté en Roma y se mueva sus cuarteles generales a Jerusalén. Entonces, antes de que llegue a Jerusalén el anticristo, ya estará unido con el falso profeta. Cuando a los 3 años y medio y la ramera fue ya quemada, el falso profeta se levanta con el anticristo y entonces convierte en la tercera persona de la Trinidad satánica. Y estudiamos que durante el viaje del anticristo a Jerusalén, antes de los 3 años últimos y medio, en los primeros 3 años y medio, el anticristo asesinó a los 2 testigos. Velo apuntando si te interesa. Número 1, ya había cancelado las ofrendas del templo. A la mitad de la tribulación estamos hablando. Ya había invadido el lugar santísimo, haciéndose llamar como Dios. Ya había colocado la imagen desoladora o la abominación desoladora, que es su imagen, en 6.º lugar. Ya se había exaltado como el único Dios. Ya había blasfemado de Dios y ya había iniciado su campaña de genocidio en contra de los judíos. Estas son las acciones primarias que el anticristo llevará a cabo durante los primeros 3 años y medio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 17, cuando le dice el Espíritu Santo a Juan, ven y te enseñaré la sentencia o el juicio contra la gran ramera, que es el sistema religioso católico romano. La ramera se define en Apocalipsis 17 montada sobre la bestia, que es el anticristo, implicando que los primeros 3 años y medio de la tribulación predominará, y los que comenzarán a matar cristianos será el sistema religioso de la gran ramera. Ahí el anticristo figurará como tal vez ahí al lado, pero el sistema religioso controlará el primer tiempo al anticristo, y el gobierno político estará otra vez debajo del poder religioso, para que veamos el poder tan tremendo de la religión. ¿Y dónde lo hemos visto anteriormente en la historia? Por el amor de Dios. 18 siglos el Vaticano gobernó Europa. Reyes, presidentes, dictadores, nadie podía casarse ni comprar sin la orden de un papa. Y el 45% de los papas fueron completamente degenerados, nombrados papas cuando eran niños
Otros mataron a su mamá, como lo hizo Calígula. Bueno, es impresionante cuando rascamos y profundizamos lo que pasó con lo que la gente le llama la religión. Y de eso fue de lo que Dios nos salvó a la mayor parte de nosotros. Yo quería ser curita a los 14 años de edad, o padrecito, como le quieran llamar. Y cuando me dicen, pero usted va a tener que hacer el voto del celibato, señor Alducin, y no va a poder casarse, me dio, hasta retortijones me dio. Le hablé a mi papá y le dije, ¿verdad? Yo, o sea, ¿cómo es posible que, por qué nos van a prohibir tener una mujer? Ah, muy fácil, porque si te casas, tu dinero es para la familia y ya no le puedes mandar al Vaticano. Tu lealtad tiene que ser a tu esposa y a tus hijos, escuela y todo. Pero si no tienes perro que te ladre, pues todo lo que te entra lo mandas para allá. Y se convierte el Vaticano hasta ahorita en el estado más rico, millonario, multibillonario del mundo entero. Ni Putin, el presidente de Rusia, como lo dijo, tengo el dinero que está guardado en esculturas, en cuadros, en joyas, en piedras, en diamantes, en zafiros, en esmeraldas en el Vaticano. Pero el Papa duerme en una cama de piedra. Por el amor de Dios, cuernos de cordero y hablando como dragón. Antier dijo el Papa Francisco, la Biblia tiene que ser cambiada. Los ateos se van a ir al cielo. Y nos damos cuenta la cantidad de blasfemias que están circulando y la gente sigue igual, con las vendas en los ojos sin poder ver la luz. Dice 2 Corintios capítulo 3, cuando se conviertan la venda se cae de los ojos. Yo a mí hasta los 28 años, después de haber ido por aquí, por allá, esto y todo lo que busqué en mi vida, buscando qué le dé sentido a mi vida, no encuentro. Los políticos roban, la religión es una mentira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está desesperado en un existencialismo pavoroso. Fue cuando Jesús no se me aparece, pero mi hermano Alejandro me trae la Biblia. Comienzo a leer capítulo 14 de Juan y caigo de rodillas y digo, eres tú, Jesús, eres tú a quien yo he estado buscando desde que era niño, buscando algo que fuera la verdad absoluta, inmutable del universo. Eres tú, Jesús. Y por eso le dije cuando me convertí, no quiero saber nada de nada en el mundo más que conocerte y dedicar mi vida a ti con pasión. Nunca me quites esa pasión por la verdad. Y Dios lo hizo, gracias a Dios, por su gracia y misericordia. Pero Dios dijo, cuando conozcas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las religiones, de la esclavitud, de las sectas, de la brujería, del engaño, de la astrología, del uso del sexo indebido, nos librará de todas las cosas con las que fuimos engañados, porque nacimos todos en un mundo caído de pecado, con vendas en los ojos, sin poder discernir entre el bien y entre el mal. En esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo. Ustedes que nos ven por los medios sociales y la televisión, este es el momento en el que dice la Biblia, hoy es el día aceptable. En este momento en que oye la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ábrele tu corazón a Dios. Has buscado en el ateísmo, en el comunismo, en la política, en esto, en la ciencia, en el sexo, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, sin encontrar. Porque dicen que Satanás nos presenta los regalos envueltos con moños y con papel celofán, y cuando abres ese regalo que Satanás te presenta, aparentemente bueno, no hay nada dentro. Está vacío, porque así es como nos engaña y nos ha engañado y seguirá engañando al mundo. Inclinemos la cabeza y dile a Dios desde tu lugar, donde quiera que tú te encuentres, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre preciosa por ellos, y que a los 3 días, después de haber sido crucificado y enterrado, venciste la muerte, levantándote entre los muertos para poder traernos la esperanza. Y las palabras que le dijiste al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, yo soy el principio y yo soy el final, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mis manos las 7 estrellas y los candeleros, que somos la iglesia.
He venido para darte vida y vida en abundancia, porque yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el conocimiento que tú estás buscando. El camino, la vida eterna. La verdad única y absoluta que existe en el universo soy yo, Jesús. Entra a mi vida, Jesús, en este momento. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por traerme en este instante esta esperanza que yo no tenía, para poder, cuando muera, morir en paz y saber que cuando muera será el tiempo más maravilloso de mi vida, no el peor ni el que me voy a atormentar. Va a ser maravilloso salir de este cuerpo y encontrarme contigo, donde enjugarás mis lágrimas y ya no tendré jamás sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, porque he puesto mi confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y se van a quedar. Estén listos o estemos listos para los tiempos que vamos a enfrentar, tal vez este año o los próximos meses, y podamos mantener la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin. Les comunico también que Marta y yo ya somos abuelitos otra vez. Tenemos a nuestra nietecita que nació hace un mes, Ana Sofía, de nuestra hija Natalia, y pues mi esposa ya ni me pela. ¿Verdad? Ahorita nada más, ahorita ella es está como Pepita en Comal, Marta, con la nieta. Gracias a Dios. Les pedimos que oren por ella y también que podamos nosotros continuar siendo sostenidos por el poder de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hemos iniciado en la conferencia anterior, que se las recomendamos bastante, esta serie titulada El falso profeta y la imagen de la bestia. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes tomando notas y apuntando versículos y palabras en el griego y en el hebreo, porque es la forma de estudiar, no solamente de oír. El falso profeta y la imagen de la bestia. La Biblia nos describe, y así termina en las últimas páginas de la Biblia, la historia de la humanidad, revelándonos que se van a levantar tal vez este año o el año que entra, pero estamos bastante cerca de que esto acontezca. Dos personajes siniestros, sanguinarios, crueles, sin compasión, sin amor por la humanidad, sin sentimientos. Dos monstruos que el Espíritu Santo, no encontrando un nombre para poder definirlos, el Espíritu Santo usó el nombre o el término de bestias. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis encontramos a estas dos bestias. Y cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de que son una mezcla animal, ser humano. Entonces ya podemos entender un poco más que por qué la Biblia dice en el capítulo 11 del Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Van ustedes a tener mucha revelación ahora en esta serie de cosas que inclusive nosotros como predicadores hemos leído y de repente, mientras más nos acercamos al final de la historia, más luz Dios nos va a dar y vamos a comprender cosas que no comprendíamos, que nuestra mente tal vez no estaba lo debidamente preparada para asimilar esta información, y que gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado a nuestro alrededor, podemos ahora saber claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir hace 2000 años que vendría el tiempo cuando el dinero en efectivo iba a desaparecer? Porque si viene el tiempo cuando nadie va a poder o comprar sin una marca en la frente o en la mano derecha, es porque el dinero en efectivo tenía que ser eliminado.
Ya Suecia es uno de los países donde ya el dinero en efectivo no se usa. Y en Estados Unidos, no se imaginan ustedes, ahora que volé Dallas, Houston, México, el aeropuerto de Houston, todos los restaurantes tienen computadoras, todos, con una maquinita donde metes tu tarjeta. Ninguno te acepta efectivo, ni tiendas ni restaurantes. Entonces nos estamos aproximando claramente a lo que fue escrito aquí en la Biblia, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hasta esta época que tú y yo estamos viviendo, estas profecías, por la tecnología que se ha inventado del internet, de los microchips y de todo esto que nos rodea actualmente, del famoso Discovery Valley y de todo el famoso zona en California, donde está todo internet, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, las profecías bíblicas se tenían que cumplir. Entonces estos dos hombres llamados bestias, uno es el anticristo, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. El primero subió del mar y la segunda de la tierra. ¿Por qué? Porque en el fondo del mar se encuentra, no al tocar el fondo del mar, sino debajo, casi en el centro de la tierra, se encuentra lo que la Biblia llama el abismo, que es la prisión que los demonios tenían temor cuando Cristo los echaba fuera de los seres humanos, que fueran enviados al abismo. Y en el abismo, ¿verdad?, está el Hades, que es el infierno, es otra de las puertas o compartimentos. En otro compartimento del Hades está el Tartarus, que es la prisión de los ángeles caídos. Y cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, en Isaías 27, versículo 1, el dragón que habita en el mar, o la serpiente voladora que está en el mar, nos damos cuenta por qué. 2/3 partes del planeta Tierra son agua. 2/3 partes del mundo en que tú y yo vivimos son agua. 1/3 parte nada más es tierra. ¿Nunca te has preguntado por qué predomina el agua? ¿Por qué hay más agua que tierra? Son preguntas válidas. Señor, yo le hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué 1/3 parte? ¿Por qué no 2/3 partes? Bueno, para eso tenemos que entender que antes de que el planeta Tierra fuera otra vez recreado y pudiera ser restaurado, antes de que tú y yo y Adán y Eva fueran puestos en el huerto del Edén, el planeta Tierra fue ocupado antes que nosotros por los ángeles caídos, como lo dice Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 31, el capítulo, versículo 1 y 2 del libro del Génesis, etcétera, etcétera. Entonces Dios juzgó el mundo anterior, y vemos que el versículo 1 del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim ha-hamayin ha-eretz, en el hebreo. Son 7 letras en el hebreo para el versículo 1 del Génesis, y en medio de las 7 letras está el menorá, la letra con la que se descubre el menorá en el hebreo. Impresionante esto. Pero en el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra se convirtió. Unas traducciones le ponen: y la tierra estaba desolada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre la faz del abismo. Y la tierra aparece en el versículo 2 cubierta de agua, completamente cubierta de agua. En el versículo 1 la palabra tierra, Eretz, de Enrique, R-E-T-I-Z, Eretz, apúntala, es tierra seca. Y en el versículo 2 nos encontramos que algo sucedió con el planeta Tierra, que se descompuso originalmente, porque la tierra del versículo 1 del Génesis capítulo 1 es la tierra original en el principio. El verbo era en el principio. 1 de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio. ¿Qué principio? En el principio de la creación del tiempo, el espacio y la materia.
Es el principio del cosmos. Pero algo pasó con la tierra que se llenó, porque Dios no creó originalmente ni con agua ni oscuridad cubría la tierra. La oscuridad es el símbolo en toda la Biblia del pecado y de la dimensión de Satanás. Entonces la tierra es recreada. Dios pone a la primer pareja, Adán y Eva, y por eso podemos entender que 2/3 partes de la tierra quedaron cubiertas por el agua, y Dios determinó que solo 1/3 parte de la tierra fuera habitada, por causa de que Dios sabía en su omnisciencia que mientras más seres humanos hubiera, si hubiera el 60% de la tierra ocupada por nosotros, o 1/3 parte de la tierra con agua, ya el ser humano no existiría, ya nos hubiéramos autodestruido. Si con 1/3 parte que tenemos de la tierra dicen que no cabemos, semejante barbaridad, ¿cómo que no cabemos? Bueno, que las ciudades, pero hay millones de hectáreas todavía que se pueden colonizar y establecer, pero el hombre desobedeció a Dios desde la Torre de Babel y se juntaron en las ciudades. Bueno, esta es la razón por la cual en el versículo 1 de Apocalipsis 13, el anticristo sube del mar, porque va a ser una bestia o un principado caído que se va a meter en el anticristo. Entonces, síganme con mucho cuidado, el anticristo va a ser un hombre bestia, un hombre animal. ¿Y Cristo qué fue? Un hombre Dios. Cristo tenía la naturaleza humana y Cristo era divino. El Cristo que comió, el Cristo que sufrió, el Cristo que lloró, el Cristo que tenía que dormir, el Cristo que se enfrentó a las tentaciones, fue el Cristo humano, fue en su humanidad. El Cristo que murió en la cruz fue el Cristo humano. Dios no puede morir. Tenía que llevar en su carne, dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. El Cristo tenía que tener sangre y carne, cuerpo humano como tú y como yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte y librar a todos aquellos que estaban sujetos como esclavos a ser esclavos de Satanás, librarlos del poder de la muerte. Entonces todo esto lo vamos uniendo y vamos entendiendo por qué el anticristo va a ser un hombre animal para imitar a Cristo, y como no puede ser un hombre divino, será un hombre animal, porque la personalidad del anticristo será exactamente sin emociones, sin sentimientos. Aunque los animales lo tienen, él superará completamente la vida animal. Por eso es una bestia, y esta palabra se usa para los depredadores. Será un depredador lleno de odio por todos los seres humanos. Y el falso profeta será el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Vemos entonces, para ir entendiendo, una cosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó la redención, el Hijo bajó al mundo a llevarla a cabo, y el Espíritu Santo la aplica. Cuando subió Cristo, bajó el Espíritu Santo para levantar la persona de Jesús. Satanás es el Padre imitando al Padre. El anticristo es el Hijo. La palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y el falso profeta fungirá y realizará el papel del Espíritu Santo, que es exaltar al anticristo y mandar marcar a todos los seres humanos. Porque no será el anticristo el que marque el 666. Eso no lo sabías, ¿verdad? Por todo lo el anticristo va a mandar con el 666. No, cuando lo leamos, lo vimos ahorita en la primera conferencia anterior, que es el falso profeta el que va a mandar marcar, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar con el 666. Muy bien.
Ya no quiero regresar a la conferencia anterior, se los recomendamos para que no pierdan este hilo, pero vamos a ver entonces claramente que el falso profeta y el anticristo van a aparecer después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. La tribulación será un periodo de 7 años, que es la famosa semana 70 de Daniel. A los primeros 3 años y medio surgirá el sistema religioso de la ramera. Y este sistema religioso de la ramera será, sin ningún lugar a dudas, el papado. O sea, el papa es personificado en Apocalipsis 17, o la ramera, montada sobre la bestia, ejerciendo control sobre la bestia. El jinete ejerce control sobre el caballo. Entonces, los primeros 3 años y medio, el sistema religioso, tal vez del Vaticano, va a iniciar persecución contra los cristianos. Y que ya lo estamos viendo claramente. El Papa Francisco dijo hace 4 días que hay que cambiar la Biblia, que hay que hacer otra Biblia, que los ateos se van a ir al cielo. Y barbaridad y media que dices tú, no es posible. Ahora, como él tiene 85 años, él no puede ser el falso profeta, porque el falso profeta va a entrar, sígame con mucho cuidado. Al terminar los primeros 3 años y medio, dice Apocalipsis 17, que los 10 cuernos o los 10 gobiernos del anticristo van a quemar Roma. Lo mismo que hizo Nerón en el siglo I de la era cristiana. Y Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, para echarlos al Coliseo romano y que murieran como mártires. Entonces, la ramera, el sistema religioso, va a perseguir a los cristianos durante 3 años y medio. A los 3 años y medio que faltan, ahí es el tiempo. Esto es importantísimo para que tengamos la cronología clara. Los últimos 3 años y medio le pertenecen al anticristo y al falso profeta. Y el anticristo y el falso profeta aparecen en el Apocalipsis juntos, siendo echados al lago de fuego. Por eso el falso profeta no es el sistema religioso, ni es el papa, ni el papa es el falso profeta. Mantengan esto en tu estudio. El papa no es el falso profeta. El falso profeta entra hasta los 3 años y medio. Si fuera el papa tendría que continuar durante 7 años con el Vaticano, y entonces no podría el anticristo proclamarse como Dios. Pero como el anticristo va a proclamar como Dios y ya usó el sistema religioso, van a quemar Roma, y entonces viene el falso profeta y el anticristo para ser adorados como Dios. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Veamos claramente estos 3 años y medio finales que se mencionan en la Biblia 4 veces. El primero en Daniel 12, versículo 7. Dichosos los que trajeron su Biblia. Daniel 12, 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, las 2 manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por Moed y Chetzi Moed en el hebreo, que se tradujo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Chetzi Moed, que son 3 años y medio. Y aquí está profetizando el ángel claramente que el tiempo en el cual, porque se preguntó anteriormente cuánto va a durar esta persecución y estas maravillas, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veamos en el libro de Apocalipsis las veces en que aparece la frase, aparece de 3 maneras. Aparece como 1260 días, que son 3 años y medio, como 42 meses, que son 3 años y medio, o como 3 años y medio. Número 1, Apocalipsis 11,
versículo 2. El patio que está fuera del templo, son órdenes que le da el ángel a Juan, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Si lo quieres poner ahí en tu Biblia a un lado, 3 años y medio. Cuando juntamos estas 3 referencias de los 3 años y medio, nos damos cuenta cuándo el anticristo va a gobernar, cuándo el falso profeta va a gobernar, y cuando aquí se le dice a Juan por primera vez que el patio del templo, o sea, aquí ya el templo tiene que estar reconstruido, porque va a ser medido, que significa, va a ser juzgado, y que los gentiles, los que no son judíos, lo van a pisotear. Y aquí es a la mitad de la semana 70, o de los 3 años y medio, que el anticristo entra a Jerusalén. Antes posiblemente los cuarteles generales del anticristo estén en Roma, y de ahí se traslade a Jerusalén, y los últimos 3 años y medio los vivirá, ejercerá desde Jerusalén el control económico de la religión y de la política de la mayor parte del planeta Tierra. Segunda vez que aparece esta misma cantidad en Daniel 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Acuérdense que la mujer es Israel. Ya lo explica el versículo 1 y 2 de este capítulo. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Estos 1260 días, o 3 años y medio, son los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque ahí, a los 3 primeros años y medio, a la mitad de la tribulación, cuando la ramera ya fue quemada, la ciudad del Vaticano fue quemada, ahí comienza la persecución contra Israel. Mateo 24:15, Jesús les dice: cuando veáis la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan, corran, sálganse, y no dejen, si tienes dinero, deja todo, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo comienza esta advertencia y cuándo el anticristo comienza a perseguir a los judíos? A los 3 años y medio. Después de estos 3 años y medio, él inicia la persecución, pone la abominación desoladora y todas las cosas que vamos a estudiar. Y finalmente, Apocalipsis 13, versículo 5. Y también está hablando del anticristo, de la bestia. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, 3 años y medio. Entonces el anticristo no va a gobernar 7 años. Ya está aclarándose la situación, ¿verdad? La Biblia es clarísima. Se le dieron nada más al anticristo para perseguir, establecerse como Dios, quemar la rebelión, etc. Solamente 3 años y medio, que serán, y se llama la gran tribulación, que es el tiempo que posiblemente de la última trompeta y las 7 copas de Apocalipsis 16, que es el final de la ira de Dios. Entonces, si el anticristo tiene solamente 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ¿quién va a gobernarlos o cómo pueden aparecer? Ahí está la gran ramera en Apocalipsis 17, montada sobre la bestia, que es el anticristo. Ya vamos caminando un poco más lejecitos, ¿verdad? Y ya vamos entendiendo un poco más las profecías maravillosas de la palabra de Dios. Ahora, regresamos a Apocalipsis 13. Y vean ustedes en el versículo 11, que se describe a este falso profeta, que no es el Papa, es otra cosa. Y esto al final de la serie lo vamos a ver, nos vamos a sorprender quién será el falso profeta. No va a ser el Papa va a ser el jefe o el sistema religioso de la ramera,
que a los primeros 3 años y medio va a desaparecer, van a ser quemados, Roma va a ser quemada. Y ya el falso profeta aparece hasta los últimos 3 años y medio con el anticristo. Dice Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra, y vean la apariencia del falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un pero la palabra cordero es la palabra griega arnión, con A, arnión, como suena, que es corderito, chiquitito, así mansito completamente, no un cordero grande. Tenía la apariencia de un corderito, inofensivo, pobrecito, lindo, cuidado, no tienen cómo defenderse, pero hablaba como dragón. En otras palabras, la personalidad del falso profeta, dice la Biblia, del corazón habla la boca. Entonces va a entrar al mundo como el anticristo, como personas de paz, esto y el otro, porque el diablo se dice a creer que el falso profeta es un líder mesiánico. Para los musulmanes van a creer muchas veces que va a ser el Mahdi o el Mesías que ellos esperan. Y va a haber una confusión tremenda en el mundo, porque este hombre, el falso profeta, va a hacer milagros como hacer caer fuego del cielo a la tierra. Va a hacer maravillas que el mundo se va a sorprender. El anticristo va a ser apuñalado, lo van a herir de muerte con una daga. ¿Cómo sabemos que va a ser con un arma blanca? Porque la palabra spaso, con ese al principio, spaso significa herida con arma blanca, que es la palabra que se usa para los clavos y la lanza que atravesó a Jesucristo en la cruz. Y va a ser recuperado el anticristo, y va el mundo a sorprenderse. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda revivir? Que tiene poder sobre la muerte. No, este tiene que ser el Mesías forzosamente. Muy bien. Ahora, más adelante se nos revela que este falso profeta va a estar involucrado profundamente con la dimensión satánica, por lo cual el clásico escenario es de lobo disfrazado de oveja. Iniciará su ministerio como una oveja, como todos los que se han dicho libertadores o dictadores o líderes falsos religiosos de la historia. Todos aparecen con la bondad y esto y el otro, y promete esto, y la gente sin discernimiento son engañados como el pez debajo del mar. Ve el anzuelo, si el anzuelo no tuviera una carnada, el pez no sería atraído y seducido. Entonces es lógico que Satanás use una carnada, algo que nos atraiga y nos seduzca en las pasiones desordenadas que tú y yo tenemos habitando dentro de nosotros. Dice Santiago capítulo 1, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, apúntala, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, significa pasiones desordenadas. Ese animal que traemos dentro, dicen que ese animal se le abre la jaula con 3 copas de alcohol. Con 3 copas de alcohol, tú ya no eres tú ni soy yo. De repente cambia todo, nos volvemos machos, cantamos las canciones de Jorge Negrete, y por aquí, y tráigame la del esto y el otro, y viene un cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. En las mujeres, con 2 o 3 copas de alcohol, ya perdiste, mamacita. Por eso todos tus novios te van a llevar a una disco y te van a hacer que tomes nada más una copita. Si tomas una, tal vez te tomes 2, si tomas 2, tomas 3. Si tomas 3, ya no eres dueña de tu persona. Fuiste atraída y seducida. Y dice Santiago, y la concupiscencia, una vez que da a luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, nadie cae en tentación de la noche a la mañana. La tentación la tienes enfrente, y si te le quedas mirando, ¿qué está pasando? Estás siendo atraído hacia ella. Si no
quita los ojos, ya no hay nada que te jale, tanto un hombre como una mujer. Somos atraídos, y si nos dejamos atraer, entonces somos seducidos. Y una vez que somos seducidos, dice la Biblia, las pasiones dentro de nosotros, hace cuenta, nos embarazamos. Dice, da a luz el pecado. Las concupiscencias dan a luz el pecado. Nos embarazamos del pecado. Y el producto que sale es la muerte y la separación de Dios. Entonces, esto es lo que el falso profeta va a hacer. Nos tienen estudiando 6,000 años atrás de historia. Y Satanás sabe lo que a ti y a mí nos atrae. Y lo que nos seduce a cada uno de nosotros, porque no todos los seres humanos somos seducidos ni atraídos por las mismas tentaciones. Entonces, esto es importante porque también dice que hará descender fuego del cielo. Y dice el versículo 13, hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta obra sobrenatural tiene antecedentes bíblicos. En el tiempo de Job, cuando Dios le dijo a Satanás, te doy permiso que toques a Job, pero no toques su persona, Satanás levantó un grupo de tribus para que destruyeran sus cosas, y con fuego destruyó también su hacienda y sus propiedades. Satanás tiene el poder del fuego y puede hacer que caiga fuego, que caigan rayos a la tierra. Ignoramos la profundidad y la extensión del poder satánico. Vemos en 2 de Reyes 1, 10, 12 que también hicieron caer del fuego. Y en Apocalipsis 11, versículo 5, Apocalipsis 11, 5, los 2 testigos harán caer fuego del cielo. Y como los 2 testigos serán antes que el falso profeta le va a decir a la gente, esos 2 profetas que matamos en Jerusalén y que van a resucitar a los 3 días, no solamente ellos hacen caer fuego del cielo, yo también lo puedo hacer. Imitando los milagros de los falsos profetas, donde la gente ya marcada con el anticristo lo creerán completamente por las maravillas y milagros que va a desarrollar. Y además este poder sobrenatural lo realizará para quitar la atención de los 2 testigos que el anticristo mató, y que ahora la atención esté sobre su persona. Y tal vez diga a la gente estas palabras: cualquier cosa que hicieron los testigos, ¿verdad? Este hombre también lo puede hacer. Así que los 2 testigos tal vez no eran ni siquiera profetas de Dios, pues de sus bocas salió fuego para dañar a la gente, pero yo era bendecido también y hacer bien a la humanidad. Y la gente creerá lo que el falso profeta va a desarrollar. Y también se nos revela que hará todas estas señales el falso profeta en presencia del anticristo. Versículo 12, ejerce toda, no poquita, toda la autoridad del anticristo. Y toda esa autoridad que el anticristo va a tener, se la dio Satanás. Va a ejercer toda la autoridad, pero no el reino del anticristo. Va a tener la autoridad política y religiosa del anticristo. Y enfrente de él, o sea, van a viajar juntos continuamente. Continuamente esta pareja será vista por las partes del mundo que escogen ellos viajar. Hará señales en presencia, o sea, siempre será enfrente de la persona del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hacía el Espíritu Santo cuando vino? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar al Hijo, a levantar la persona de Jesucristo. El falso profeta que está haciendo la obra del Espíritu Santo, ¿cuál será su ministerio? Levantar la persona del anticristo. Que la gente alrededor, ahí está, a él, adórenlo. Es el ministro de propaganda. Y con los poderes que tiene, la gente va a ser seducida para que le crean por los milagros que hace, que realmente él está reconociendo que el anticristo es un falso Mesías. Para aquellos que no se marquen con el 666. Ahora también se nos revela que esto lo hará en presencia de la bestia, como hemos visto. Va a ser un dúo satánico,
y los dos también van a ser muertos al mismo tiempo y lanzados muertos al lago de fuego. Viene la pregunta más importante de nuestra serie. ¿Podría el falso profeta ser un papa? La respuesta es no. Ahorita Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el papa actual, tiene 85 años. No sé cuántos de ustedes sepan, tiene menos de un pulmón desde hace muchos años, y él, a pesar de todas las barbaridades que está diciendo, ¿verdad?, le quedan muy pocos años de vida. Y tenemos que orar por su salvación. Tal vez Dios tenga misericordia en el último momento y arrepiéntete, Francisco. Dios lo puede hacer, ¿por qué no, verdad? Pero ahorita, si él fuera el falso profeta, Francisco, y la tribulación dura 7 años, imagínense, tiene 85 años, pongan ustedes que fuera el año que entra, comenzar la tribulación en el 2022, de 2022 al 2028, él tendría entonces 92 años, no llegaría, no lo haría. No tendría la fuerza física para poder ser el falso profeta. Entonces, el papa va a ser un papa, el de la gran ramera, pero no el falso profeta. El falso profeta y la identidad del falso profeta, la Biblia no nos la da. Nos dice claramente de dónde va a salir el anticristo, del Medio Oriente. Nos dice sus características y sus rasgos, pero el falso profeta no se nos dice si será un rabino judío, o un musulmán, o un católico, o alguno de otra, o un hindú con poderes y faquires, lo que sea, o de cualquier otra religión, no se nos dice, pero lo vamos a descubrir al acabar esta serie. Entonces, el Papa Francisco, ¿verdad?, escogió ser un hombre en honor a la figura histórica de Francisco de Asís, por eso se llama Francisco. Francisco de Asís vivió en el año 1181 al año 1226. Sin embargo, repito, tiene 85 años de edad, y por lo que el único que sabemos es que no tiene muchos años por delante. Por causa de su edad es poco probable que ni siquiera esté vivo cuando suba al escenario el falso profeta. En un próximo escenario posible como el que acabamos de describir, si la tribulación comenzara en el 2022, Francisco no podía vivir los 7 años ni los primeros 3 años de la gran tribulación. Y como el periodo de la tribulación puede tardar aún años, hagan de cuenta que mañana viene el rapto. No necesariamente cuando venga el rapto comienza la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Podemos desaparecer mañana o ahorita saliendo aquí de esta reunión para estar con Cristo, y puede pasar 1 año o 2 años más para que comience la tribulación, o 1 mes o 1 semana o 3 meses, no lo sabemos. Pero entre el rapto y el inicio de la tribulación puede haber un intervalo de semanas, meses o años, o puede ser inmediatamente, cosa que no lo creo, porque cuando desaparezcamos se sigue promoviendo la relación con los extraterrestres. Antier un piloto de American Airlines dijo que él vio pasar un ovni enfrente de ellos. Y son pilotos calificados, no estaba tomado el piloto. Astronautas han dado evidencia de que hay un fenómeno, se llama el fenómeno ovni, objetos voladores que no sabemos qué son ni quién los tripula. Y el hecho que hayan videos y fotos, claro que hay muchas falsificaciones, implica que realmente algo está pasando en la atmósfera. Y dice Efesios capítulo 2 del 1 al 2 que Satanás es el príncipe de la atmósfera. Entonces, cuando alguien nos pregunta ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Claro que creemos. No se puede negar que hay algo que está pasando. Simplemente nosotros no les llamamos ovnis, les llamamos ovis, objetos voladores identificados. Porque aunque no sabemos qué es el fenómeno, sabemos que detrás de este fenómeno en la atmósfera se encuentra la materialización de la energía satánica.
¿Con qué propósito Satanás estará interesado en hacernos creer que hay extraterrestres y que en Marte se puede habitar, etcétera, etcétera? Para que cuando desaparezcan millones de personas en el mundo, los científicos y las personas los astrónomos, etcétera, etcétera, van a tener una respuesta. ¿Qué pasó con oye, doña Mariquita se quedó ahí nomás su rebozo, y ya se fue don Pancho, también se quedó ahí su traje nada más? ¿Y qué le pasó a tus hijos? Y todos los niños en los hospitales desaparecieron, se los llevaron los ovnis. Alguna civilización extraterrestre nos secuestró, y esto implica que debemos continuar, y hace su aparición el falso profeta, y hace su aparición el anticristo con poderes sobrenaturales. ¿Quién no va a creer que son extraterrestres? ¿Quién no lo va a creer con los poderes que van a tener? Nadie en la historia ha tenido los poderes que tendrá el anticristo ni el falso profeta. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 10 en adelante, Dios va a enviar un poder engañoso a la gente para que les crean. ¿Por qué va a mandar Dios un poder engañoso? ¿Puede Dios engañar a alguien? Claro, cuando una persona rechaza la luz, Dios te empuja para que creas la mentira. La gran mentira que es: serás como Dios. No necesitas a Dios, ni necesitas sus escritos en las Sagradas Escrituras. Tú tienes el derecho a hacer tus 10 mandamientos, tú haz tu código de ética moral, tú determina qué es bueno, qué es malo, y una vez que te hagas Dios, en ese momento le has dicho adiós a Dios, entonces Dios ahí te empuja. Cuando ya has determinado, como Faraón decidió endurecerse, Dios lo acabó endureciendo aún más. Cuando Dios sabe que hay una persona que ya no quiere saber nada de Dios, te endurece más para que toques fondo y creas la mentira. Muy bien, y actualmente, ¿verdad?, también hay millones de católicos conservadores que no les gusta lo que el Papa Francisco ha hecho, porque se ha vuelto un Papa universalista. Es un Papa universalista, o sea, ha comenzado a oponerse al catolicismo romano normal. En 1860 se hizo una encíclica para poder establecer que el Papa tiene que ser infalible. 1860. En otras palabras, todos los papas que salieran hablan en el nombre de Dios y no se pueden equivocar. Eso se llama la infalibilidad papal. Y nos damos cuenta en los últimos 3, como en los últimos 3, los 3 se han contradecido, pero el que les tapó el monte fue Francisco. ¿Por qué? Bueno, se ha comenzado a oponer al catolicismo católico histórico normal, porque acaba de decir Francisco este año, y lo comenzó a decir el año pasado, que no hay infierno. Comenzó a decir que no hay infierno, que el limbo es normal para los niños que no se han bautizado, y el purgatorio, las misas gregorianas, si se te muere un pariente, vas a una iglesia, le pagas al padre con flores o sin flores para que le dé la misa, y cuando se dé la misa gregoriana, tu alma o tu difunto en el purgatorio le van a quitar 1000 años de tortura. Y mientras más misas, más rápido lo sacas a tu pariente del purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, el limbo no está en la Biblia, son inventos que se han hecho. Pero ahora viene Francisco y dice que el infierno no existe, que los ateos se van a ir al cielo, que el matrimonio homosexual está permitido, y más que nada es partidario y el más grande promotor y dirigente de la agenda global, el Papa, del nuevo orden económico, movido por una élite que son los que tienen el control ahorita de todos los medios. Y ahorita llegamos a un punto en la historia donde la censura
que está existiendo ya desde que al presidente Trump le censuraron el tweet, después vino el Facebook, después vino todo, y ahora todo absolutamente se censura, y estamos viviendo igual que se vive en la China comunista. Cuidado ya con lo que decimos, cuidado, porque así te sacan completamente de videos o de Facebook o de Instagram o de lo que no les convenga saber. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de un hermano llamado César Vidal. Yo estuve con él hace 3 semanas en Dallas, fue a Dallas, fuimos a cenar, un gran hombre de Dios. Yo considero a César Vidal el historiador cristiano más grande que hay ahorita en el mundo. Es una enciclopedia de la historia, impresionante, habla 6 idiomas. Y es un hombre valiente. Lo sacaron de YouTube. Tiene un programa que se llama La Voz, traten de buscarlo en el internet, donde él todos los días da mensajes, ¿verdad? Lo sacaron de YouTube, lo sacaron de internet, bueno, lo sacaron de Twitter, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo que estoy usando. A mí ya me leyeron la cartilla también. Así es. Entonces estamos en un mundo donde esto no sucedía hace 3 años, no sucedía esto. Tuvo una voltereta el mundo que estamos viviendo impresionante. Han cambiado cosas tan radicales y tan extremistas que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Es una sociedad culta, razonable, una sociedad que ama la libertad de expresión. En la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la libertad de expresión, la primera enmienda, la libertad de expresión, y se está acabando en el país que levantó la bandera del capitalismo, de la libertad, de la libre expresión. Así ha caído en menos de 6 meses. Y ahora ya, cuidado con lo que dices, y cuidado lo que transmiten en WhatsApp, porque ya nos están oyendo y prohibiendo y diciendo a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestirnos, cómo deben ser los niños, la ideología de género. A tus niños, los niños chiquitos, ya en todas las actas de nacimiento ya no hay varón, ya no hay hembra, hay X. Ahora hay un género que se llama X, que es desconocido, que lo han inventado. ¿De dónde vino? De Marte, de Júpiter. Varón y hembra los hizo, dice la Biblia en el Génesis capítulo 1. No hay más que 2 géneros, por el amor de Dios. Y los géneros no los determina ni siquiera la religión, ni tampoco la iglesia, ni la política. Los determina la biología y la genética. La ciencia es la que determina los géneros. Si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tú tienes el cromosoma Y y te sientes que no eres niño, sino que eres niña, no es un problema físico, es un problema mental. Algún tornillo está flojo aquí en tu mente, algo te ha afectado y te está haciendo creer que no eres lo que Dios te creó. Y la mujer tiene 2 cromosomas XX. Si tú tienes 2X, eres mujer. Aunque quieras cambiarte y ser lo que tú quieras, transgénero, lo que sea, eres mujer. Y te quieres cambiar el género, vas a sufrir, porque tu naturaleza va a gritarle a tu calidad genética original: no eres eso, eres otra cosa. Y por eso el 65% de las personas que se han operado transgénero se han suicidado. Se han suicidado, se han quitado la vida. No soportan. Porque con el tiempo nuestra naturaleza y nuestra conciencia nos acusa que no somos lo que Dios nos creó. El Papa está apoyando esto. Es partidario de la agenda global y hace 4 días acaba de dictaminar que la Biblia es un libro obsoleto que hay que cambiar. Le ganó al apóstol Pablo, le ganó al apóstol Santiago, le ganó a Mateo, a Marcos. Ahora él es más inteligente que ellos. Ahora él va a hacer una Biblia. Ahora él va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora él va a poner los estatutos y los códigos de conducta, y la gente lo sigue creyendo. El día que conozcan la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de las mentiras. Este libro
te arranca las vendas con las cuales nacimos por el pecado y nos permite ver la luz por primera vez. Por lo cual te invito hoy, que tu corazón está preparado, que invites a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. En esta mañana, todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, por la televisión, hoy es el día que Dios tenía una cita contigo para hablarte. Vivimos tiempos peligrosos y tú no puedes ya posponer por la velocidad vertiginosa con la que el mundo se está acercando al precipicio. Reacciona hoy. Hoy que tu alma está preparada, hazle caso a la voz del Espíritu Santo y ven a Cristo, ven a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por Jesús y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Y después que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas para vivir ahora intercediendo por nosotros. Que nuestra fe no falte. ¿Qué puedo hacer, me preguntarás, para aceptar a Cristo en mi vida? Simplemente cree que Él fue muerto, enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y que Él hoy está aquí vivo en la dimensión espiritual. Él es el que a través de la Biblia te está hablando. Ábrele tu corazón y dile: Señor mío, perdona mi vida, mis pecados, no quiero vivir engañado. Tú me creaste, acepto la forma que tú me diseñaste, porque tienes un propósito para la forma como tú me has creado, y te pido perdón por todos mis pecados, que en esa cruz con tu sangre los has perdonado. Entra a mi corazón en este instante. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves
leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do.